Paz a vosotros, hermanos. Parece que nuestros jóvenes nos hacen falta, ¿verdad? Porque estamos medio solitos. Pero aún así vamos en esta tarde a estudiar su santa y bendita palabra. En esta tarde, hermanos, quiero que todos juntos, así como están, oren por mí. ¿Pueden orar? Bueno, pues vamos a hacer una oración orando por mí, orando por cada uno de nosotros y orando por el estudio que vamos a tener en esta tarde, hermanos. Amén. Amén. Vamos a orar. Bondadoso Señor que moras en los cielos, una vez más estamos delante de ti, primeramente para darte gracias por esta oportunidad, Señor, de poder abrir tu palabra y extraer de ella lo que tú tienes que decirnos en esta tarde. Gracias, Padre, por esa oportunidad hermosa que tú nos brindas a cada momento y a cada instante. Bendice a mis hermanos que van a escuchar. Bendíceme a mí, Señor, que voy a abrir tu palabra y extraer de ahí estos pasajes que tú nos vas a enseñar en esta tarde. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos, mi tema se intitula Abril. Eso es lo que se intitula nuestro tema en esta tarde. Ahora sí, pueden sentarse. Quiero que todos, hermanos, todos, si a alguno de ustedes se le pasa algún texto de los que voy a dar, hermanos, ténganlo muy en cuenta, porque este mes de abril, que ya mañana se acaba, no vino el Señor. Jesucristo no apareció en este mes de abril. Y a mí se me hace, hermanos, que como la Biblia, hermanos, no habla absolutamente nada de otro mes del año. Si usted mira la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay un mes que hable tanto la Biblia del mes de abril. Porque en el mes de abril, hermanos, hay muchos eventos, muchos. En el mes de abril que vamos a ver, porque vamos a abrir la Biblia, acontecimientos que sucedieron en este mes de abril. Pero no es un mes cualquiera, hermanos, sino es un mes bíblico. Un mes en el cual, hermanos, nuestro Señor Jesucristo murió un mes de abril. La salida del pueblo de Israel de Egipto salió exactamente un mes de abril. Cuando Nehemías se presentó ante el rey para pedirle que lo dejara ir hacia Jerusalén para construir los muros de Jerusalén, sucedió en el mes de abril. Esther, cuando se enfrentó al rey Artajerjes, hermanos, fue en el mes de abril. Todos esos eventos, hermanos, sucedieron precisamente en el mes de abril. De tal manera que mi tema se intitula Abril. Y no porque tenga una nieta que se llame Abril, sino porque este mes, hermanos, lo vamos a ver dentro de su palabra, las cosas y los acontecimientos que sucedieron en el mes de abril. Hace unos 15 días me parece, hubo un evento. La crucifixión de Jesucristo, que por allá hay un pueblo de México que lo celebra con tanto entusiasmo.
Pero una semana antes de eso, ¿saben qué festeja el mundo, hermanos? ¿Sí saben? Si usted no lo sabe, le voy a decir, el mundo celebra, hermanos, un domingo de Ramos. Pues por medio de la Biblia, también vamos a ver, hermanos, si es domingo. Porque todo sucedió en el mes de abril. Pero lo que estoy diciendo, hermanos, va a ver cómo lo podemos ver relacionado con su palabra, con la Biblia, para poder decir a las gentes, miren, aquí está, este es el día en la cual nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén, aquella vez, hermanos, aquella entrada triunfal, que dice la Biblia, hermanos, que vamos a ver dentro de un poco, cuando sus discípulos le dicen, cuando Jesucristo les dice a sus discípulos, vayan a tal ciudad y desaten un pollino, y si el dueño les dice, ustedes díganle, el Señor dice que es menester, a ver si era domingo o era otro día. ¿Les parece, hermanos? ¿Entramos en la Biblia? Quiero que busquen Éxodo capítulo 12. Acuérdense que es el mes de abril. Éxodo 12. Y me voy a ir rápido, hermanos, para ver si podemos, porque el estudio no es muy corto. Y me voy a ir rápido, saltando textos, y ustedes me van a ir siguiendo con su mirada. Éxodo 12. Dice el verso del 1 y 2, primeramente. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón. ¿En dónde les habló, hermanos? En la tierra de Egipto. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo estaban los judíos o el pueblo de Dios en Egipto? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban de esclavos. Ellos, hermanos, durante 430 años allí estuvieron, pero llegó la ocasión, llegó el momento, cuando Dios oyó el clamor, y dice la Biblia que se presentó Dios y llamó a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Y le dice el verso 2, este mes, ¿o será el principio de los meses? ¿Será este para vosotros el primero en los meses del año? Y la Biblia dice, hermanos, que era el mes, ¿de qué, hermanos? De abril. Y dice, hablad, verso 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10, acuérdense, hermanos, quiero que miren los números del mes, porque cuando lleguemos al Nuevo Testamento yo les voy a preguntar ¿qué día, hermanos, fue cuando ocasionaron o cuando se presentaron estos días? Dice el verso 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tomaráse un cordero por familia, de los padres un cordero por familia. Acuérdense, Dios le está diciendo a Moisés y a Aarón las cosas que tenían que acontecer, las cosas que tenían que hacer. Si usted apunta, si usted quiere saber, en el capítulo 13 del mismo libro, verso 4, allí dice que es el mes de abril, el primero del año. En el capítulo 23, verso 15, allí dice que es el mes de abril, el día primero, el mes primero del año. En el capítulo 16 de Deuteronomio, verso 1, allí dice, hermanos, que era el mes de abril, el primero de todos los meses del año. Entonces, este es el mes. Y ese es el mes, hermanos, porque nosotros, la iglesia, celebramos un día 14 de Nisan.
El día 14 de abril es cuando festejamos, cuando celebramos la Cena del Señor. Es un día 14. Y esto lo vamos a ir mirando por medio de la Biblia. Yo quiero, hermanos, si alguno de ustedes se le pasa algo y que no ha entendido, hermanos, créanmelo. Cualquiera de nuestros hermanos, yo digo que cualquiera de nuestros hermanos que nos paramos aquí puede explicarle todo este acontecimiento que sucedió, que en un estudio que solamente nuestra iglesia, que solamente la iglesia de Dios, hermanos, lo tiene. Nos vamos a brincar. Verso 5. El cordero será sin qué, hermanos. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, y tomaráse de las ovejas o de las cabras. En el Antiguo Testamento, hermanos, según Isaías capítulo 53, capítulo 54, el cordero, ¿sí saben qué representa? A Jesucristo. Y dice el verso que el cordero será sin defecto, macho, puro, limpio, delante de Dios. El apóstol Juan lo presenta en el capítulo 3 de Juan cuando dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesucristo. Y el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 19, dice que como un cordero sin mancha y sin arruga, puro delante de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, este cordero dice que será sin defecto, macho de 1 año. Verso 6. Y habéis de guardarlo, ¿hasta qué día, hermanos? Quiero que miren el mes de abril. Dice el verso 6. Y habéis de guardarlo, ¿hasta qué día? Hasta el día 14. ¿Qué día tenían que aparejarlo? ¿Qué día tenían que escogerlo en medio de todos los corderos? El día 10. Y lo tenían que guardar hasta el día 14 del mes. Y lo inmolarás toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Una vez más les voy a repetir. Una vez más. Esto solamente Dios le estaba ordenando a Moisés. Todavía no es el evento. Todavía no le estaban haciendo. Solamente Dios le estaba ordenando a Moisés y a Aarón las cosas que tenían que acontecer. ¿Por qué? Por esto. Dice el verso 11. Y así habéis de comerlo, ceñido vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comerás, ¿cómo dice, hermanos? Rápido, apresuradamente, porque es la Pascua. ¿Qué es lo que está ordenando el Señor en este capítulo, en este verso, hermanos? Así, rápido, ceñido vuestros lomos, con nuestros pies bien amarrados, porque van a salir rápido. Porque este capítulo es el que le está marcando, hermanos, al pueblo de Israel, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Eso es lo que está ordenando nuestro Dios. Verso 14. Y este día, dice, y este día os ha de ser en memoria y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perfecto. ¿Qué día? ¿Qué día, hermanos? Este día habéis de guardarlo por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Verso 21.
Y Moisés, después de haber oído todas las indicaciones que Jehová nuestro Dios le había indicado para que se las comunicara a su pueblo, dice el verso 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y díjoles: sacad y tomad cordero por vuestras familias y sacrificar la Pascua. Después de haber oído todo lo que el Señor nuestro Dios le ordenó, entonces Él convoca a todos los ancianos, porque no podía convocar a toda esa gente porque eran 600,000 personas. Y dice la Biblia, sin contar las mujeres. Cosa grande, hermanos. Cosa sensacional. Cosa en las cuales muchos de nosotros ni siquiera nos imaginamos. Por eso las escuelas, por eso la escuela de hoy, hermanos, nos indicaba que Moisés fue el hombre más manso de todos los hombres que están sobre la tierra. Todos los hombres. Y Jesucristo dice en el capítulo 11 del libro de Mateo, verso 29, dice: aprender de mí, que soy manso. Moisés, hermanos, tendría que lidiar porque Dios lo escogió precisamente por ese don hermoso y precioso que tenía de poder lidiar con todo ese pueblo, que no era cosa sencilla, ya que la Biblia dice que era un pueblo rebelde, un pueblo contradictor, un pueblo supersticioso, un pueblo incrédulo, que no creía absolutamente muchas cosas de las que el Señor les hacía. Había transcurrido un mes. Fíjense, hermanos, había transcurrido un mes, y cuando llegaron al monte Sinaí, dice la Biblia que Moisés duró algún tiempo arriba del monte, y cuando regresaron, antes de regresar, Dios les dice: mira, desciende abajo porque tu pueblo se ha contaminado. Habían construido un becerro de oro, y diciéndole, danzándole y diciéndole a ese becerro: tú, este es nuestro Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Eran incrédulos, hermanos? ¿Eran desobedientes? Hermanos, era un pueblo testarudo, era un pueblo, hermanos, completamente incrédulo, era un pueblo, hermanos, que no merecía el perdón de Dios. Porque cuando llegamos en el capítulo 33 del libro del Éxodo, cuando Moisés baja, dice la Biblia que Dios quiso eliminar a su pueblo. Y la intervención de Moisés fue grande para poderlos librar, para liberarlos, de tal manera que Moisés dijo: elimíname a mí antes que a tu pueblo, porque es tu pueblo. Es algo grande, hermanos. Este capítulo, hermanos, nos ordena a nosotros tantas cosas en las cuales tenemos nosotros que ver. Vamos a pasar al verso 28. Dice: y los hijos de Israel se fueron e hicieron puntualmente, hermanos, así como había mandado Moisés, así como había mandado Jehová a Moisés y Aarón. Se fueron puntualmente, obedecieron. Este capítulo, hermanos, nos está ordenando la obediencia de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Cuando Moisés ordenó, cuando Moisés oyó, cuando Moisés, hermanos, oyó las indicaciones, y si todos nosotros miramos todo este capítulo, la ordenanza, lo que Dios le está ordenando: mira, esta noche yo voy a pasar por el pueblo y voy a matar a los primogénitos, y va a haber grande llanto, y va a haber grande aflicción en el pueblo de Israel. Así sucedió. Bien, hermanos, después de ver este capítulo, dice el Nuevo Testamento, siguiendo
el mes de abril. Porque hay acontecimientos que verdaderamente, hermanos, todos los eventos que han pasado fueron todos precisamente en el mes de abril. Y yo, personalmente, hermanos, puedo creer que cuando venga nuestro Señor Jesucristo a la tierra, va a venir un mes de abril. Porque todos los acontecimientos han sido y han surgido en el mes de abril. Y no podemos dudar porque la Biblia aquí está, porque todos los eventos que hemos dicho y muchos más están en el mes de abril. Muy bien, hermanos. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento. Después de haber leído Éxodo capítulo 12. Quiero que busquen San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. Amén, hermanos. Dice el verso 1. Y Jesús, 6 días antes de la Pascua. ¿Cuándo era la Pascua, hermanos? El día 14. Y Jesús, 6 días antes de la Pascua, dice el verso, que estaba en Betania. Dice, y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro que había sido muerto, en el cual había resucitado de los muertos. Esto es lo que dice el verso 1. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Qué acontecimientos? ¿Qué fue lo que le hicieron? Dice el verso 2, e hicieronle allí una cena. Porque las cenas son en la noche. Los días, hermanos, los días de cada mes, los días judíos se comienzan a la puesta del sol. Para un día, hermanos, lo primero es la noche. 12 horas de la noche y 12 horas del día. Si usted lo quiere apuntar, hermanos, hay muchos textos relacionados con que la noche es las primeras horas del día que se está mencionando dentro de la palabra de Dios. Es primero. No es como nuestro tiempo que a la medianoche, a las 12 de la noche, después de la 1, ya se saludan buenos días. No. Los días de la Biblia empiezan con la noche. Ahora bien, este día, 6 días antes de la Pascua, si todos nos vamos a contar, no vamos a contar el día 14 y les voy a decir por qué. Porque los judíos, hermanos, en la actualidad no les interesa. El día 14 solamente nos interesa a nosotros como cristianos, como religiosos, porque ¿qué hacemos el día 14 del mes de abril? ¿Tomamos la cena? ¿Por qué los judíos no lo hacen? Porque a los judíos no les interesa la muerte de Cristo. A los judíos lo que celebran es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y eso es lo que celebran. Cuando el profeta, cuando les dice, y esto les hará por señal por generación. Los judíos todavía siguen celebrando hasta hoy, hasta la actualidad, hermanos, la salida del pueblo de Israel de Egipto como un memorial. Así como el mexicano, así como nosotros, así como los americanos que tienen un 4 de julio, así como los mexicanos que tienen el 20 de noviembre, 16 de septiembre, los judíos tienen ahora, hermanos, otro día. Y ese día es el día 15. Así de que cuando la Biblia dice que Jesucristo, dice en otras versiones, dice que 6 días antes de la fiesta, 6 días antes de la fiesta, Jesucristo estaba en Betania con la familia de Lázaro, el que había aún él resucitado.
¿Por qué digo esto? Porque no era la Pascua de los cristianos, sino era la Pascua de los judíos. Vamos a ver un texto, hermanos. En el capítulo 19 de Juan, busquen el capítulo 19 de Juan. Y dice el verso 42. Ahí pues, por cuanto era la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. La víspera de la Pascua de los judíos. Voy a preguntar si alguien sabe, si alguien conoce, ¿qué día era la víspera de la Pascua de los judíos? ¿Alguien sabe? El día 14. El día 14, hermanos, era el día de la víspera de la Pascua de los judíos. ¿Y por qué ese día? Porque para la Biblia era un gran día. Era el día de fiesta. Era el día de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y todos los judíos celebran ese día. Como nosotros, como los americanos que celebran el día 4 de julio. Era una fiesta nacional. O es una fiesta nacional. No es una fiesta religiosa. Es una fiesta nacional. Entonces, 6 días, fíjense hermanos, dice el capítulo 12, 6 días antes de la fiesta. Y dice así, vamos a ver, 6 días antes de la fiesta, 14, 1, 13, 2, 12, 4, 3, 11, 4, 10, 5 y 9, 6 días. Jesucristo, hermanos, en el mes de abril, el día 9 del mes de abril, estaba precisamente, hermanos, haciéndole la familia de Lázaro, que había resucitado de agradecimiento, le estaban haciendo una cena. ¿No estén serios? El que quiere el estudio, hermanos, de veras, pero fue el día 9, 6 días antes de la fiesta de los judíos. Jesucristo estaba en la casa de Lázaro y le hicieron una cena. Entonces, una de ellas dice que agarró un albesto de perfume y se lo untó en sus pies y empezó a lavar sus pies. Cuando aquellos discípulos le dijeron, este tenía que ser vendido para repartirlo a los pobres, el Señor les dice, no me la avergüencen, porque esto lo ha hecho para mi sepultura. Ahora bien, quiero que miren allí mismo, pero ahora el versículo 12. Dice así. Si estaba haciendo la cena el día 9, fíjense lo que sucedió el día 10. Y quiero que tomen muy en cuenta este día 10, porque les voy a hacer una pregunta que acabamos de ver en el Antiguo Testamento. Dice el verso 12 del capítulo 12 de Juan. Y el siguiente día, ¿qué era, hermanos? ¿Qué era el siguiente día? Era 10, era un día, hermanos, de sábado semanal. Dice, y el siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el mundo
le ha puesto, hermanos, domingo, día ¿de qué? Domingo de Ramos. No era Domingo de Ramos. El día que el Señor entró de una entrada triunfal a Jerusalén era un día de reposo. Y ese día de reposo, hermanos, si usted sigue la lectura, fue al templo y echó a los cambiadores que estaban allí, porque les dice: mi casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Fue el séptimo día, fue el sábado del Señor. Jesucristo entró, hermanos, a Jerusalén en una entrada triunfal, como dice la Biblia, pero no fue un domingo, hermanos. Hasta en eso está equivocado el mundo. Ahora, ¿qué día se preparó el Cordero en el Antiguo Testamento, hermanos? El día 10. Fíjense, hermanos, el día 10 se preparó el Cordero. El día 10, hermanos, se preparó aquel Cordero sin mancha y sin arruga. Ese día se presentó el Cordero de Dios. Así como Juan lo declara: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese día, hermanos, fue un día grande, porque el Señor, en su representación, hermanos, como el Cordero de Dios, fue escogido entre todos los corderos, fue escogido único, santo y humilde, hermanos, porque dice que el Cordero sería sin defecto, sin mancha, y fue sacrificado, hermanos, precisamente el día 14 del siguiente, de ese mismo mes, el día 14 por la tarde. ¿Qué tarde? ¿Qué tarde? Capítulo 26 de San Mateo. Y dice el verso 17: y el primer día de la fiesta, fíjense, hermanos, y el primer día de la fiesta, voy a hacer la pregunta: ¿qué día era? El primer día de la fiesta de la Pascua de los Ácimos, hermanos, ¿saben cuántos días duraba? ¿Cuántos días, hermanos? Duraba 7 días. Durante 7 días, hermanos, los judíos estaban celebrando la Pascua. Cuando salieron de la tierra de Egipto, el Señor les dice: lleven la harina, lleven tortas y todo eso, porque tienen que ir celebrando por 7 días la Pascua. Y precisamente en el capítulo 26, verso 17, dice: y el primer día de la fiesta iba a ser el miércoles. Pero los discípulos, hermanos, fueron en la tarde. El primer día de la fiesta de los panes de levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que enderecemos para ti la Pascua? Les voy a decir el día. Ese día era el martes. ¿Y celebraron la Pascua? ¿Qué día, hermanos? A ver, ¿me están entendiendo? El martes el Señor les dice: vayan a tal ciudad y enderecen, preparen dónde vamos a tomar la Pascua con mis discípulos. Y fueron y prepararon la Pascua, y el Señor, hermanos, se sentó a la mesa con ellos. ¿Qué día? ¿Qué día, hermanos? Dígalo. 14. ¿En qué? ¿En la noche? Sí, hermanos. En las primeras horas de la noche se sentó a la mesa a cenar. Y ese mismo día fue cuando Judas Iscariote lo entregó en las manos de los pecadores. El día 14. Y toda esa noche, hermanos, el Señor Jesucristo fue de aquí para allá y de allá para acá, porque toda la noche lo trajeron, hermanos,
de Herodes a Pilato. Y en la mañana, hermanos, del día 14, a las 9 de la mañana, dice la Biblia, que fue cuando lo pusieron en la cruz. Del día 14. Ahora bien, hermanos, hace poquito nuestros hermanos nos indicaron que leyéramos la Biblia. Voy a hacer una pregunta, hermanos, a todos los que han leído la Biblia. ¿Qué día salió el pueblo de Israel de Egipto, según la Biblia? Si usted ha leído la Biblia, ya va como en... Si la ha leído, me imagino que ya va como en el libro de Crónicas. ¿Qué día? No, hermanos, no fue el 14, fue el día 15 del mes. El día que salió el pueblo de Israel de Egipto con todos los escuadrones fue el día 15. Para el pueblo judío no le interesa el día 14. El día 15 es el día de fiesta, es el día memorable, es el día que ellos festejan, es el día en el cual el Señor dice, por cuanto era la víspera de la Pascua de los judíos, para que los cuerpos no quedasen en la cruz el día 15, el Señor, hermanos, lo descolgaron y lo sepultaron el día 15. ¿Qué día era en el mes? A ver, hermanos, ¿qué día era del mes? Era jueves, hermanos. Era un jueves. Y Jesucristo dice, porque Él mismo dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué día sepultaron a Jesucristo, hermanos? ¿Qué día? Hermanos, el día 14 por la tarde, al entrar el día 15. Por eso los judíos decían, para que los cuerpos no quedasen en la cruz, vamos a descolgarlo y lo sepultamos. Y allí es donde están los 3 días y las 3 noches. El Señor duró en la tumba el día 15, el 16 y en la parte casi oscura del sábado 17, Jesucristo resucitó de los muertos, hermanos. Y a cualquiera, hermanos, lo podemos comprobar con la palabra de Dios. Ahora bien, quiero que busquen Números capítulo 33. Números 33. Amén, hermanos. Dice el verso 3. Bueno, vamos a leer desde el verso 1. Dice del verso 1, capítulo 33 de Números. Estas son las estaciones de los hijos de Israel, los cuales salieron de la tierra de Egipto por sus escuadrones, bajo la conducta de Moisés y Aarón. Dice el verso 2. Y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de ¿quién? No tendría por qué equivocarse, hermanos. El Señor le estaba indicando, le estaba ordenando ¿qué día? Por mandato de Jehová. Estas pues son sus estaciones con arreglo y su partida. Y dice el verso 3, de Ramsés, de donde estaban prisioneros,
¿Por qué estaban prisioneros? ¿Qué estaban haciendo los judíos? ¿Qué estaban haciendo, ¿Qué estaban haciendo los egipcios? Sepultando, hermanos, a sus difuntos. Porque el pueblo de Egipto, hermanos, no había casa, dice la Biblia, que no había casa donde no hubiera muerto, donde no hubiera un difunto. Así de que todo ese día, hermanos, se imaginan, fue día de sepultar a sus difuntos. ¿A cuáles difuntos? A los primogénitos que el Señor la noche del día los había matado cuando Él les ordena que pusiesen la sangre en el dintel de la casa. Estaban ocupados. Y fue la oportunidad para que el pueblo de Israel saliese de la tierra de Egipto. Dice el verso 3, de Ramsés partieron en el mes primero. ¿En qué mes? En el mes de abril. A los 15 días del mes, ahí está el 15. A los 15 días del mes primero. Y luego agrega y dice, el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel de Egipto. No el día de la Pascua, el segundo día de la Pascua salieron el pueblo de Israel de Egipto. El día 15 fue el día que salieron. ¿Está claro, hermanos? ¿Lo están entendiendo? Amén, hermanos. Volvamos al Nuevo Testamento, capítulo 19 de Juan. Y dice el verso 31 del capítulo 19 de Juan. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, ¿sí saben qué es víspera, hermanos? Una tarde. Podemos decir que ahorita van a ser las 5. Ahorita puede ser la víspera del día de mañana. Esa es la víspera. Y aquí dice el verso 31, entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del sábado, pues que era el gran día, hermanos, porque para los judíos el sábado es día de descanso, es día de fiesta, era el día 15. No era un sábado semanal, era un sábado ceremonial, porque los judíos celebran eso, hermanos, no importando qué día caiga, no importando, hermanos. Como puede caer un lunes, puede caer un martes, puede caer un miércoles, pero tiene que ser, fíjense, hermanos, el día 15 del mes. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues que era el gran día del sábado, rogaron a Pilato para que se les quebrase las piernas y fuese quitado. Y vinieron los soldados y quebraron las piernas de los primeros, asimismo de los otros, y había sido donde había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron a Jesús, dice el verso 33, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Y sabe por qué? Porque había una ley, hermanos, que al Cordero de Dios no se le quebraban las piernas, porque tenía que entrar íntegro, completamente, hermanos. Tenía que ser íntegro, perfecto, nuestro Señor. Le decía a una hermana, le preguntaba a una hermana, ¿conocen a un hombre perfecto?
Un hombre perfecto, cualquiera, es un hombre perfecto que no le falta nada. Tiene las 2 piernas, tiene los 2 ojos, tiene las 2 manos, tiene los 10 dedos de sus manos. Es un ser humano perfecto, no le falta nada. Pero en la perfección de Dios, ahí es donde cuenta. Cuando Dios dice un hombre tiene que ser perfecto delante de Dios, no está hablando de su físico, sino está hablando de su corazón, de su mente. Un hombre de Dios, un hombre santo, puro, no importando la condición física en la cual se encuentra. Pero es lo que el Señor nos está indicando a cada uno de nosotros. Ahora bien, hermanos, ¿por qué estamos aquí? Decía un hermano, hoy en la mañana estaba mirando un programa donde un hermano estaba presentando todos nuestros hermanos que murieron en la pandemia. Y hay bastantes, muchos. Y decía el hermano así: ahora bien, ¿por qué estamos aquí? ¿Porque somos mejores que los que murieron? ¿Somos mejores? No, hermanos. No somos mejores que ellos. Somos iguales que ellos, pero estamos aquí porque la misericordia de Dios aquí nos tiene. Porque la misericordia de Dios ha sido manifestada en cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí. Por eso abrimos la Biblia, la vemos y la leemos para perfección. Porque la misericordia de Dios es grande en cada uno de nosotros. Y cuando miramos esto, y cuando miramos la Biblia, y cuando miramos el estudio, que solamente, hermanos, vuelvo a recalcar, solamente la iglesia, nuestra iglesia, es la que tiene este estudio. Nadie, porque todos entienden que este día, hermanos, que este día 19, verso 31, ese capítulo 19 de Juan, verso 31, se refiere a un día semanal, cosa que no es cierto. Es un día, hermanos, ceremonial que los judíos celebraban la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuándo salieron? ¿Cuántos salieron? Dice la Biblia que salieron 600,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. ¿Se necesitaba un hombre manso? ¿Se necesitaba un hombre de Dios? Sí. Por eso sus hermanos le criticaron. Por eso sus hermanos se rebelaron contra él. Porque ¿cómo era posible de que había desobedecido una ley de casarse con una mujer extraña? Dios lo había escogido, ¿a poco nomás a él podía hablarle Dios? No, hermanos, Dios lo había escogido. Y dice el capítulo 33 del libro del Éxodo, dice el profeta que a ninguno de los profetas Dios le ha hablado a los profetas por medio de sueños y de visiones, pero no así a su pueblo, pero no así a su siervo Moisés, sino que cara a cara, como le habla uno a su compañero, así habló nuestro Dios a su siervo Moisés. Que la gracia de Jesucristo, hermanos, lo podamos algún día experimentar en el reino de Cristo. Pero es la misericordia de Dios la que me tiene a mí, la que lo tiene a usted. Es la misericordia de Dios la que cada uno de nosotros, sin ser nadie, Dios nos ha llamado, Dios nos ha buscado, Dios nos ha escogido para que al abrir su palabra podamos entender los misterios grandes que hay dentro de su santísima palabra.
Amén, hermanos. En esta tarde, ojalá que me hayan entendido. Mis deseos es que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.